Sean todos bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar con unos estudiantes de la Universidad de América. Ellos están realizando un proyecto muy interesante. Se trata de un capítulo que es liderado por la Asociación Europea de Geólogos e Ingenieros y asimismo por la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Básicamente, en este capítulo, los estudiantes de la Universidad de América buscan incentivar la transición energética y darle a conocer a toda la ciudadanía, a todos los estudiantes y a todas las personas interesadas en los temas ambientales y en el cambio climático, cómo debe hacerse esa transición y cuáles son los mitos y realidades que hay alrededor del tema de la transición energética, del uso de hidrocarburos, de las energías renovables. Y por eso hoy nos acompaña David Cubillos, que es justamente el presidente de este capítulo. Bienvenido, ¿cómo estás, David? Hola Sebastián, bien, bien, gracias. Pues bueno, como decías, actualmente soy el presidente del capítulo. Eh, Me encuentro en séptimo semestre de Ingeniería de Petróleos, más o menos en quinto semestre de Ingeniería de Energías, y pues desde este año asumo la presidencia del capítulo para pues liderar los proyectos que estamos en cuanto a la divulgación de información, principalmente en los temas de transición energética. Bueno, gracias, David. También nos encontramos con Lía Galvis. Ella es tesorera de esta también organización. ¿Cómo estás, Lía? Hola, Sebas. Bien, bien, gracias. Como ya lo mencionas, sí, yo soy la tesorera del capítulo estudiantil. Actualmente también estoy haciendo séptimo de ingeniería de petróleos, entre quinto y sexto más o menos también de energía, junto con David. Y nada, eso, principalmente qué es lo que estoy estudiando y con respecto a al proyecto que se planteó, pues tenemos todas las ganas de que se sepa más y se tenga toda la información con respecto a tanto a los hidrocarburos, que son lo que estamos utilizando todavía, y sobre realmente cómo es esa transición energética, o qué se ha hecho por lo menos hasta ahora. Bueno, pues bienvenidos, chicos. Gracias por estar aquí en este espacio. Yo quisiera que arrancáramos hablando de qué es la transición energética. ¿Qué podemos entender por transición energética? Bueno, pues yéndonos un poquito en el sentido histórico que considero que es la forma más fácil de explicarlo. ah, Nosotros como humanidad siempre hemos buscado un energético que sustituya nuestras necesidades. Iniciamos con la madera, pues para calentar las casas con la quema de leña y todo eso. Pasamos al carbón con las máquinas de vapor y ahí pasamos al combustible fósil con los hidrocarburos. ¿Qué ha sucedido? Que siempre o han cambiado las necesidades o la tecnología ha avanzado y eso ha hecho que nosotros como humanidad debamos cambiar nuestro energético principal. Pero pues es un proceso, como su nombre lo indica, de transición. Tiene que ir de a pocos, no puede ser un cambio de tajo, como pues mucha gente lo hace ver. Generalmente las transiciones tienen un combustible de transición, que pues es un combustible que no está ni para allá ni para acá, pero que cumple las necesidades de lo que se tiene. Nosotros desde el punto de vista del petróleo planteamos el combustible de transición como el gas natural junto con el hidrógeno. Y pues la transición es el proceso en el que nos vamos a desprender la transición que estamos atravesando, que estamos iniciando, es desprendernos de los combustibles fósiles tradicionales para empezar a adoptar nuevas tecnologías, nuevas formas de energía, como serían pues todas las energías renovables que existen o que se puedan crear, que tengan un menor impacto ambiental, que esa es la necesidad nueva que tenemos como raza humana, la de reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono y reducir los impactos ambientales pues, de las cosas que como tal nosotros generamos. Bueno, para contextualizar un poco, ellos son un grupo de estudiantes que promueven el conocimiento geocientífico y de la geología con un enfoque hacia la industria petrolera, a la transición energética en un ámbito también de ingeniería, innovación y tecnología. Se fundó el 10 de agosto del 2020 y por medio de conferencias que se realiza con invitados especiales, expertos en el tema,
Y cursos buscan resaltar las bondades del hidrocarburo y también la coexistencia con las energías renovables. Hay un proyecto muy interesante que lideran y es los Cuatro Fantásticos Energéticos, del cual ya nos van a hablar en un momento. Y con esto lo que buscan es dar a conocer cuáles son esas ventajas de la energía solar, eólica, geotérmica, la biomasa y cómo podemos desde la industria promover este cambio. Bueno, quisiera también preguntarles por qué es importante hacer una adecuada transición energética. Eso es importante, ya de que por lo menos actualmente se tiene un nivel de gasto energético, cada uno de nosotros tiene un gasto energético, puede que sea el mismo, puede que sea diferente, depende de todas las personas. Y digamos que hay que suplir ciertas necesidades con respecto a la energía. Y si nosotros no realizamos una buena transición, vamos a tener problemas a la hora de suplir esas necesidades. Ese impacto energético que vamos a tener va a ser complicado. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros tenemos cierta, pongámoslo en ejemplo, en la casa nos gastamos, tenemos lo que son las luces, tenemos, en este caso acá en Bogotá no se tiene aire acondicionado, en ciudades calientes sí se tiene. Entonces súmale todos esos gastos diarios energéticos que tú tienes. Con cierta energía nosotros nos basamos, por lo menos en Colombia, hay mucho de las hidroeléctricas, perfecto, pero igual todo se mueve con respecto a la industria del hidrocarburo. Entonces, si nosotros queremos hacer la transición, debemos mantener primero un tipo de energía en donde nosotros la relacionemos poco a poco con la de hidrocarburo para que así vaya supliendo ciertas situaciones o ciertos espacios de la energía fósil o todo lo que tenemos de hidrocarburos para poder dar esa transición. Esto de decir, no se perfora más, no se trabaja más hidrocarburos, no puedes hacer eso, porque el hidrocarburo no fue ayer, viene de muchos años, tiene mucha trayectoria, mucha tecnología, muchos avances en los cuales las energías renovables todavía no lo tienen, están en ese proceso. Entonces, una buena transición energética, o sea, un buen plan de acción y el entender que no es simplemente, listo, perfecto, queremos reducir la huella de carbono, el efecto invernadero, vale, está perfecto, pero tenemos que ser muy conscientes de hasta ahora con qué energía nos hemos mantenido y cómo poco a poco ir cambiándola por otra en medio de esta transición, ya sea solar, maremotriz, biomasa, cualquiera de las que se pueda y que supla las necesidades. Entonces, sí, es muy importante el hecho de tener una buena transición energética. No se puede dar simplemente porque tomes una decisión de un día a otro. Es algo que se tiene que pensar, planificar y que se tiene que dar, como te digo, paulatinamente. Así como el hidrocarburo tomó su auge en su momento, así igual manera van a ser las otras energías. Lo que pasa es que no todas tienen, digamos que, para desarrollarse de la misma manera o a la misma velocidad. Perfecto. Bueno, ese tema que mencionas es importante porque teniendo en cuenta el contexto del cambio climático o la crisis climática que llaman, ¿no? Que según pues los científicos de subir la temperatura 1,5 grados Celsius, pues ya el clima entraría en un nivel pues digamos devastador y justamente son los gases de efecto invernadero los que, bueno, es una parte, ¿no? Porque el cambio climático tiene muchas esferas, pero esa es una de las que más contribuyen, ¿no? A partir de esto, pues se firman varios acuerdos, como el Acuerdo de París. Cada año se realizan cumbres climáticas donde los gobiernos justamente hablan sobre qué avances están haciendo con respecto a esa transición energética, con respecto a las energías renovables, con respecto al reciclaje, bueno, con respecto a varios temas. Y hay un tema puntual justamente hablando de la energía y de la transición energética, y es que Colombia aporta solo el 0,4% de gases de efecto invernadero a nivel global, ¿no? Nosotros, según datos del gobierno, tenemos 30 hidroeléctricas actualmente, que es el 60% de la capacidad de energía que se genera en el país, ¿no? Hay 25 parques solares, dos parques de energía eólica, uno no está en funcionamiento, que están en La Guajira, y hay 41 plantas de energía térmica.
hay un tema bien importante y es que se estima que el gobierno actual busque cancelar los contratos de explotación petrolera, eh, digamos, para generar justamente esa transición que llaman ellos, pero muchas personas se cuestionan si esta decisión es viable, teniendo en cuenta que, pues, Colombia, a pesar de que tiene buenos recursos de energía, pues dependemos de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles, ¿ustedes qué piensan de esa postura del gobierno nacional de suspender los contratos de exploración petrolera? Y también, ¿qué podemos esperar de eso? ¿Es positivo? ¿No es positivo? Ok, pues lo que yo digo es que es un rotundo error cancelar los contratos de exploración así como se está haciendo. Am, las energías renovables, todas tienen sus pros, sus contras, pero lo que es como una idea transversal de ellas es que dependen de una condición climática. La energía solar depende de que tenga sol, la energía eólica de que pues haya viento para mover los aerogeneradores, la mareomotriz que haya una buena condición de las olas para mover las turbinas. La energía tradicional, los combustibles fósiles, no dependen de ningún factor externo para funcionar. Sí tenemos que hacer la transición energética y pues nosotros desde el punto de vista de la industria del petróleo estamos completamente de acuerdo en hacerlo. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en días como ahora, si tú tienes un panel solar que ha estado completamente lloviendo día, noche, no vas a poder generar la electricidad que necesitas? Es por eso que se tiene que haber una cogeneración en cuanto a las energías renovables, las nuevas energías, las nuevas tecnologías, junto con el combustible fósil que ya pues, venimos desarrollando. Para ello, pues obviamente tenemos que reducir los niveles de contaminación y ahí es donde se propone el gas como el energético de transición, que que pues actualmente Colombia tiene reservas para 8 años de gas. Entonces tenemos 8 años para utilizar las reservas que tenemos, para cre- eh, generar proyectos de cogeneración con el gas y pues una energía alternativa, que los hay, pero si dejamos de explorar, nos va a limitar a encontrar nuevos yacimientos de gas. Entonces, al no encontrar nuevos yacimientos de gas, no vamos a poder impulsar las nuevas energías para que funcionen correctamente, para que se puedan alternar, para pues, producir la energía cuando las condiciones climáticas no lo permitan por la energía renovable, que tengamos la opción todavía del combustible fósil. Y pues entraría el otro dilema que sería el de comprar gas de otros países, que pues también considero que es un error, ya que nosotros tenemos los recursos, tenemos el gas para pues suplir nuestras necesidades durante mucho tiempo. Lo que pasa es que necesitamos encontrarlo y para encontrarlo necesitamos los, los acuerdos de exploración precisamente, que son los que nos permiten como industria del petróleo descubrir dónde están esos nuevos yacimientos de gas para seguir con la transición como una curva y no como una caída libre. Bueno, y justamente eso que mencionas es importante porque es uno de los temas que le estaban criticando al gobierno nacional y es que se dijo en una eh, entrevista que había posibilidad de comprar gas de Venezuela justamente. Y ese fue un tema que generó polémica porque muchas personas, al igual que tú, dicen que no es la mejor decisión y cuestionan pues que no se hace una transición adecuada o de la forma más viable con las condiciones actuales del país, ¿no? Entonces creo que ese es un tema también para tener en cuenta y que entra en el debate público de si se va a hacer una transición energética, de qué forma se va a realizar y qué condiciones pueden estar a favor o en contra de eso, ¿no? Hay un dato que también me parece relevante y es que con respecto a transición energética, Islandia es el país que lidera la transición energética, según la OCDE, la OCDE,
Con el 89,9% tenemos a Noruega, con el 51,1%, Costa Rica, con el 50,5%, y Colombia se ubica en el puesto 13 de matriz energética renovable, con el 25%. Digamos que hay un tema, y como ya se mencionaba, y es que nosotros tenemos hidroeléctricas y nuestra energía mayoritariamente proviene de esas hidroeléctricas. Eso hace que, pues digamos, se contribuya de una forma, eh, pues, a disminuir esta brecha. Y por eso estamos por encima de países como Italia, Canadá, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, que son países totalmente industrializados y que pues claramente la matriz energética de ellos depende de otras fuentes y pues justamente necesitan realizar unos esfuerzos adicionales, ¿no? A partir de esto hay algo que es importante y que tú también lo mencionabas, y es que la transición de las energías fósiles como el carbón y el petróleo a energías renovables depende, uno, de la variabilidad climática, como tú decías, ¿no? Si es energía solar o si es hidroeléctrica también, si no hay agua o si las condiciones cambian. Incluso estaba viendo que los costos también son más elevados, ¿no? Se está también haciendo acuerdos donde se desarrollan baterías con gran capacidad en centros urbanos, usos industriales, vehículos eléctricos. Digamos que se están buscando también otras fuentes alternativas, ¿no? Y esto, y creo que también es importante mencionarlo, es que las petroleras se han convertido también en las principales aliadas en esa transición energética. Según pues varios reportes, muchas de las petroleras han invertido justamente en energías renovables y en el avance como British Petroleum, Shell, Chevron, Saudi Aramco, Ecopetrol, entre otros. Teniendo en cuenta esto y digamos que ese estigma que se tiene con respecto a las petroleras, con respecto al petróleo, con respecto a la exploración de hidrocarburos, incluso el fracking, ¿qué piensan ustedes de esa transición que se está realizando desde las petroleras y cómo se puede responder dentro del sistema como tal, ¿no? Porque muchas veces, y creo que ustedes me lo mencionaban alguna vez, se tiende a tener como ese mito de que la petrolera es mala o que explorar el petróleo es malo, pero cómo realmente se puede integrar esta ayuda y pues esta experiencia que hay en esa transición energética. Bueno, pues, Pues también dale. lo puedes decir tú, ¿quieres? No, pues sí Bueno. que, dale. Los dos. En ese punto hay muchas cosas, y por esa es la razón que de hecho los dos quisimos responder rápido, fue porque ese es un tema muy, digamos que demasiado importante y a la vez demasiado delicado. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, se tiende a tener el estigma de que la industria del petróleo es completamente mala. De hecho, eso no es cierto y lo que tú mencionas también sí es verdad con respecto al punto de que la industria petrolera han sido de las que más han colaborado o las que más han invertido en la parte de energías renovables. Y es porque ellos tienen bastante claro que, listo, si bien actualmente sigue siendo el hidrocarburo el combustible que mueve al mundo, no quiere decir que dentro de los próximos 50 100 años va a seguir siendo así. Pero para ello, ¿qué necesitas? Necesitas tener un respaldo, que como ya te dije anteriormente, tenemos un gasto energético todos, necesitas tener un respaldo que te pueda suplir eso. Entonces, claro, desde el punto de vista de la ingeniería de petróleos y sobre todo las petroleras, tienen muy claro eso porque están haciendo, ellos le hacen estudio a cada parte de la energía, por decirlo de esa manera, y es el hecho de que somos muy conscientes de qué producimos nosotros, cómo lo trabajamos, qué procesamos y a qué queremos llegar. Con base a eso, las transiciones son, digamos que hasta ahora por lo menos hay muchos donde están haciendo producción, tú necesitas, digamos que unas casetas donde se quedan los trabajadores, que no todo el tiempo se van a su casa, esos son trabajos pues, de campo. En eso utilizaban a veces también simplemente de la energía de lo mismo pozo que estaban extrayendo, pero ya no, a veces se utilizan paneles solares, si tienen, digamos que es en una zona donde corre mucha brisa y se hacen estudios, se utilizan eh, turbinas, pueden ser para energía eólica, y así se reduce un poco el gasto también energético que se está haciendo a la misma hora de producirlo. Entonces, es eso, es tratar de tener ese balance
como entre lo que uno está haciendo, que de pronto sí genera contaminación, pero también tratar de mantenerle un balance con respecto a mitigar o tratar de bajarle un poco a esas emisiones de CO2. Ahora también es cuestión de que considero que no se está teniendo como muy en cuenta o lo estamos haciendo entre comillas de la vista gorda a esta situación y es porque muy pocos son conscientes o muy pocos conocen del hecho de lo que las petroleras o la industria en general del hidrocarburo realmente está haciendo por el cambio. Estamos de verdad trabajando unos junto a otros con respecto a cambiar, a mejorar y apoyar al 100% la transición. Pero como mencionaba antes también David, antes, por lo menos con respecto a lo que está ocurriendo en este gobierno, y es que no podemos permitir que los cambios, a pesar de que listo, se están iniciando y todo, no podemos permitir que los cambios sean abruptos. ¿Por qué? Porque a lo largo, incluso con la historia, se ha demostrado que los cambios abruptos no consiguen como tal tener el impacto positivo que se espera. Al contrario, genera incluso más problemas a la hora de hacer el cambio energético. Porque planteémoslo de esta manera, y si nosotros empezamos a usar energía solar, como lo planteaba mi compañero, si estamos en un lugar demasiado nublado, que no sale casi el sol, que no, entonces eso tiende a ser un problema. No vas a poder suplir la cantidad de energía que necesitas. Y no te puedes simplemente desligar de la industria que actualmente te tiene donde estás. Y no nos referimos a las cuestiones económicas, sino la mayoría de productos derivados del hidrocarburo, tanto la ropa como lo son mira, las carcasas de los televisores, los celulares, todo esto también vienen de subproductos de la fragmentación y de la producción de hidrocarburos. Entonces, imagínate que nosotros nos vamos directamente, no sé, pongamos un ejemplo, a hidroeléctricas, solamente hidroeléctricas, de donde sacamos los materiales para poder construir esas represas. Entonces, muchos de los materiales vienen de este tipo de energía, como es el hidrocarburo. Entonces, no podemos pensar solamente en el sentido, listo, queremos mejorar, queremos disminuir la contaminación ambiental. Claro, todos estamos de acuerdo y es por eso es que las industrias de las petroleras específicamente están dándole tanto a eso. Sí queremos hacer ese cambio, pero también tenemos que tener en cuenta de que lo que nos está supliendo actualmente es el hidrocarburo. Nos guste o de pronto no nos guste porque todos tenemos opiniones diferentes y somos libres de decidir si creer o no, pero tenemos que tener como muy claro esas situaciones y es que también el impacto social es muy grande. O sea, tienen, como decías tú, los mitos que se tienen al respecto de la ingeniería de hidrocarburos y es que uno de ellos es que uno va a un lugar, tala todos los árboles, mete un pozo, contamina los acuíferos, salen a la superficie el agua contaminada y los pueblos aledaños o los lugares o las personas que viven cerca enseguida quedan contaminadas por el agua que nosotros ya la contaminamos. De hecho, no es así. Eso no es un proceso, o sea, se plantea como si fuera tan fácil, de hecho, no es un proceso fácil. Algo que toca resaltar es que en la industria del petróleo se tienen demasiadas restricciones, se tienen muchas regulaciones con respecto a la parte ambiental. O sea, un proyecto no se puede plantear, o sea, no se puede hacer así como así. Incluso cuando está en conjunto con otro tipo de energía, no es simplemente yo planteo un proyecto y se acepta y ya. No, hay que seguir ciertos parámetros. Por ejemplo, si tú vas a una zona es muy boscosa, tú tienes que mostrar cómo inició esa zona, cómo estaba antes de que tú hicieras la perforación, la explotación del recurso, y cuando se termine ese proyecto, tú tienes que procurar que se, que se vuelva a tener de esa manera. Es decir, si tú talaste muchos árboles, tú tienes que volverlos a plantar luego de que se termine el proyecto. Esas son cosas que normalmente la gente no sabe que uno hace. Otras cosas son la cuestión de los acuíferos. Los acuíferos son relativamente a profundidades someras, es decir, no son tan profundos, no son a tantos pies de profundidad. Los pozos sí de hidrocarburos sí son a altas profundidades y son revestidos, es decir, tú haces la perforación y alrededor tú lo sellas para evitar precisamente filtraciones o contaminación, ya sea de afuera hacia adentro del pozo o del pozo hacia los acuíferos.
Entonces, no es simplemente que uno perfora, haces una fractura y enseguida tú contaminas todo, no. Entonces, creo que es eso de tratar como también de demostrar que listo, somos conscientes de qué hacemos, somos conscientes de todas las repercusiones que puede tener, pero al mismo tiempo, ¿qué estamos haciendo para disminuirlas? Que tenemos muchas restricciones, como te digo, tenemos muchas cosas que hacer para evitar daños al medio ambiente y también en el hecho de las energías, lo que te digo, o sea, uno las puede ir agregando poco a poco y es lo que se ha hecho. Es precisamente eso. No, lo dejo en el sentido de que no puedes cortar una energía que ya viene de hace muchísimos años, que se ha estudiado tanto y ha avanzado tanto en tantos años, no la puedes cortar de la noche a la mañana para querer poner otra encima. Sobre todo cuando no tienes las condiciones climáticas constantemente para poderlas mantener. Entonces, en ese sentido, esa es toda la perspectiva mía. No sé qué más quieras agregar, David. Bueno, sí, como un par de apuntes así corticos. Más allá, pues ya lo explicó bien, pero pues ella lo explicó como que sí, las petroleras son muy buena gente y por eso pues invierten en transición energética y todo eso. Ah, yo lo veo más desde el lado económico, porque pues sea como sea, todas son empresas y todas buscan obtener la mayor ganancia que puedan. Y pues desde el lado de la industria uno se puede dar cuenta de que el futuro como tal de la industria energética no va a estar en los hidrocarburos. En algunos años el futuro va a estar es en las renovables. Entonces es mejor comenzar a acaparar el mercado desde ya para que en un futuro, cuando el energético principal sean las renovables, no haya espacio para que alguna nueva empresa pueda meterse y como am, robarles el negocio, por decirlo de alguna forma. Es por ello que las petroleras invierten principalmente tanto en energías renovables, porque quieren ser los primeros en tener las mejores tecnologías y, no sé, los parques solares más grandes, la mejor cogeneración y todo eso para acaparar el negocio teniéndole mucha ventaja a los demás. Básicamente se invierte desde ese punto de vista porque pues realmente es negocio. Ah, también pues hay mucha investigación en cogeneración de energía. Ah, pues dos ejemplos así claros, uno en Colombia, a los parques solares que Ecopetrol inauguró el año pasado y uno este año en Huila. Son parques solares que abastecen eléctricamente todo el campo, aparte que se consiguieron taladros que no funcionan con combustible diésel para perforar, sino funcionan con energía eléctrica. Entonces, estos taladros tienen su funcionamiento a partir de la energía que generan desde los paneles solares. Las residencias que hay en el campo también están alimentadas por energía solar. Los computadores de los ingenieros, el aire acondicionado que tienen, porque pues, en los campos hace demasiado calor y todo eso. La energía toda está siendo suplida de los paneles solares. Y a la vez les sobra energía. Entonces, esa energía la redistribuyen a comunidades cercanas, también para pues abastecer a los pueblos o familias que están cercanos al pozo de energía. Y algún otro ejemplo de cogeneración, pues tiene que ver con respecto a energía geotérmica. Es una energía renovable, pero su base es la misma base de una ingeniería de petróleos. Tienes que perforar un pozo, esta vez un pozo de agua, no un pozo de petróleo, y pues con la misma temperatura de la tierra sacas, puede ser agua caliente o vapor, mover turbinas, generar energía y, y pues tener electricidad, o si el agua sale caliente la puedes utilizar para sistemas de calefacción. Hay pozos en zonas muy frías en el mundo, estilo pues Alaska, Siberia, que pues tienen fama de ser muy frías. Y el petróleo, no es que nosotros contaminemos el agua con la que el petróleo sale, el petróleo de por sí viene mezclado con agua. Cuando tú perforas, el petróleo se produce con mucha agua. Creo que Colombia, el promedio de corte de agua que produce Colombia es del 95-96%. Es decir, que 100 barriles de petróleo que tú saques, 96 barriles van a ser de agua y 4 de crudo. Entonces,
esa energía, esa temperatura con la que sale el crudo mezclado con el agua, en algunos campos en estas zonas es utilizado para calentar las residencias. Si estás en un sitio que estás a -20 grados perforando, las oficinas, las residencias, en vez de utilizar carbón o leña para calentarte, utilizas la misma energía de la tierra y con eso tienes calefacción. Es un ejemplo de cogeneración que pues es poco conocido, pero que se ha invertido porque pues también tienes que tener otro tipo de mecanismos diferentes a los del petróleo para generar un calefactor a partir de este tipo de energía. Y también pues la industria se está esforzando por cambiar la imagen que la gente tiene de la industria de, claro, somos los petroleros, somos los que contaminamos, somos los que hacemos los derrames y todo eso. Ah, por ejemplo, no sé si te suena el nombre Pacific Rubiales, que es una de las empresas más grandes que hay en el mundo en cuanto a negocio de los hidrocarburos. Hace como 5 años más o menos cambiaron su nombre, ya no se llama Pacific Rubiales, ahora se llaman Frontera Energy. Schlumberger ahora es SLB Energy. Se están enfocando en cambiar la visión desde mercadotecnia y todo para que ya no las asociemos únicamente con petróleo, sino como con energía como tal, ya que eso es lo que son, empresas energéticas, que son las que de una u otra forma están impulsando la transición energética. Bueno, chicos, y continuando con el tema, muy interesante hablar sobre cómo se debe hacer una transición adecuada, ¿no? Pues ya que vimos que desafortunadamente el gobierno nacional, con esta apuesta que está haciendo, posiblemente no está teniendo en cuenta estos factores que ustedes están comentando, y pues eso hace que genere mucha incertidumbre y mucha inestabilidad en este tema, ¿no? Hay un tema que ustedes mencionaron y que me parece muy relevante, y es cómo se debe hacer un modelo de transición energética propio, ¿no? Digamos que tú una vez lo mencionaste, David, y es como Colombia también ha copiado algunos modelos de transición energética y se ha adaptado, digamos que, a formas que han usado otros países. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto y el tema de la investigación, ¿cómo crees que se debe hacer el tema y en cuánto tiempo, teniendo en cuenta esa investigación, se podría tener una transición energética completa en Colombia de una manera sostenible? Ok, pues yo entiendo que el gobierno ha firmado acuerdos como la Agenda 2030, los acuerdos de París, todo eso, comprometiéndose a reducir las emisiones de dióxido de carbono, reducir la contaminación, etcétera, y todo eso, que pues obviamente no veo que haya nada de malo en eso, estoy completamente de acuerdo. Pues lo que yo te comentaba, sabes, de que lo que yo siento, lo que yo veo es que como tal nosotros nos estamos copiando de los modelos de transición energética que tienen países desarrollados, que vemos que a X país le funciona, por ejemplo, la energía eólica e invirtió muchísima plata en energía eólica y su matriz energética ahora tiene un gran porcentaje de energía eólica. Y dijimos, ah, ok, es una energía limpia, podemos copiarnos de ellos, entonces también hagamos una gran inversión en energía eólica y copiémonos de ellos. ¿Qué pasó con eso? Pues que no conectamos un parque solar a las redes de alta tensión por falta de planeación. O que realmente no todo el territorio nacional es apto para recibir energía eólica para gran generación de energía. Lo que yo siento que es el primer paso, el más importante que nos estamos saltando, es invertir en investigación. Esos países que ya tienen un proceso de transición energética avanzado, antes de iniciar con ese proceso, invirtieron demasiado dinero en investigación para descubrir cuáles eran los recursos que ellos tenían y cuáles eran las necesidades que ellos tuvieron. En el momento en el que ellos tienen claramente cuáles son sus necesidades y los recursos que tienen, pudieron desarrollar un plan de transición. Nosotros necesitamos saber cuáles son los recursos que nosotros tenemos y cuál es la necesidad energética que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, nuestra necesidad energética en Colombia no es la misma demanda que la demanda que podría tener Estados Unidos.
Nosotros en Colombia, pues la mayoría supongo que tenemos un carro por familia, en Estados Unidos es un carro por persona. Entonces, la demanda de combustible es mucho mayor en ese sentido, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es descubrir nuestros recursos y a partir de nuestros recursos, mirar cómo con esos recursos podemos suplir nuestras necesidades como país. Por ejemplo, pues hablando de energía solar, que también está tan de moda, un paper de investigación que estamos trabajando junto con LIA es precisamente sobre los minerales, los recursos que hay en Colombia para construir nuestros propios calentadores solares. Hay muchos de los minerales, muchos de los metales que son necesarios para producir un calentador solar, como por ejemplo el zinc, que no lo tenemos disponible en gran medida en Colombia, lo cual hace que sea imposible para nosotros generar calentadores solares. Tocaría importar el zinc, lo cual aumentaría los costos. También pues en cuanto a la contaminación, el transporte que debe tener el zinc, porque pues vienen generalmente barcos, aviones, que pues también generan una huella de carbono. Entonces eso nos hace cuestionar si realmente la energía solar es una alternativa para Colombia. No, porque pues en el afán de reducir las emisiones vamos a tener que importar una gran cantidad de zinc de algún otro país que sí lo tenga, pero ahí vamos también a generar una contaminación. No, no se calcula esa huella de carbono que va a ser eh, propia del transporte y la explotación de este mineral. Entonces, es cuestionarnos realmente si lo que estamos haciendo, si está funcionando para reducir la huella de carbono, si la está manteniendo o realmente no está haciendo nada. Pero pues para ello se necesita que tanto el gobierno como nosotros desde la academia invirtamos demasiado en investigación en analizar este tipo de cosas. La investigación es importante y necesaria para justamente lograr una adecuada transición, ¿no? Bueno, ya con respecto a ustedes y al proyecto que están desarrollando en la universidad, quisiera que me hablaran de en qué consiste el proyecto de los cuatro fantásticos energéticos que está liderado por jóvenes de la Universidad de América. Es un proyecto que vincula justamente esa necesidad de dar a conocer las energías renovables, pero también de dar a conocer más de la industria petrolera y de los pros y los contras. Cuéntanos más de qué trata este proyecto. Vale. Los cuatro fantásticos energéticos son cuatro energías renovables que nosotros escogemos para trabajar a lo largo del año, para conferencias y podemos cursos. Pues a la universidad, algunas te comenté, la primera edición del proyecto que lo hicimos en pandemia, fue completamente virtual, pero nos gustaría que este año fuera presencial, tener invitados, no sé, por ejemplo, sobre paneles solares. De hecho, estoy hablando con una empresa que construye paneles solares en las afueras de Bogotá, para que vengan a la universidad a darnos una conferencia sobre cómo es el correcto uso e implementación de los paneles solares, porque pues al ser una tecnología tan nueva, siento que realmente no sabemos mucho de ella, no sabemos cómo manejarla. Entonces, qué mejor que las personas que los construyen para explicarnos cuál es el correcto uso de él. La idea es abordar energía solar, eólica, mareomotriz y me gustaría biomasa, que pues es un nuevo combustible pues, alternativo que ah, con el etanol y el biodiesel, que es una alternativa para los combustibles a los vehículos tradicionales, que pues contaminan relativamente mucho menos. La idea es traer, como te digo, expertos o cursos sobre estos temas y a la vez buscar cómo se relacionan estos con el petróleo, lo que pues la cogeneración, para explicarle a las personas que asistan al curso, a la comunidad universitaria, también los cursos son abiertos para el público en general, explicar cuál es el correcto uso para una transición energética. Por ejemplo, en el caso de la biomasa, que es un dato que muy poca gente conoce, la gasolina normal, la que tú le echas al carro de la corriente, tiene un porcentaje más o menos del 20 al 25% de etanol. Y el diésel viene con un
13-14% de biodiesel, que son combustibles renovables que están funcionando en conjunto con los combustibles fósiles. En ese orden de ideas, pues nuestra primera conferencia va a ser el martes 21 de agosto. Va a ser de manera virtual. La persona que la da no se encuentra en Bogotá. Es un geólogo llamado Amat. Debo el apellido, pues Amat. ¿Tienes el apellido, Lía? Me lo dio Daniel, pero no. Y la Ah, conferencia es este 21. 21 de ok, marzo, sí. 21 de Sí, marzo con el ingeniero Amat Zuluaga. sí. Él es geólogo y profesor de la Fundación Área Andina. Y pues él nos va a dar una conferencia que se llama Sistemas Energéticos, el dilema de los hidrocarburos y las renovables. Esta conferencia es interesante, pues precisamente por lo que te comentaba de que necesitamos investigar cuáles son los recursos de los que disponemos para generar una transición energética. Él nos va a hablar desde el punto de vista geológico, en cuanto a los minerales, los metales, ah, que tenemos disponibles en Colombia para llevar a cabo una transición. Por ejemplo, lo que te contaba, los minerales que necesitamos para construir un panel solar. ¿Cuáles de esos minerales tenemos en Colombia? ¿Cómo los podemos explotar? ¿Cómo los podemos reunir pues, para hacer una correcta construcción de paneles solares? Y si es realmente viable hacerlo, porque puede que no sea del todo viable hacerlo. Entonces la conferencia se va a basar en eso, va a ser cómo desde el punto de vista geológico podemos encontrar ciertos minerales que nos pueden ayudar a la transición energética y cuáles de ellos disponemos en Colombia. Esa va a ser la conferencia con la que vamos a abrir este semestre. La publicidad debe salir esta semana en nuestras redes sociales. Y pues nada, o sea, quien quiera ingresar puede ingresar. Es un link de Google Meet. am, y pues lo único que se pide es llenar un formulario de asistencia. Y pues la idea también es dejar grabada la conferencia para que haya constancia de ello y que si alguien quiere entrar después y revisar algún tema de lo que exponga el geólogo, pues tenga acceso a la información, que es como el gran objetivo que tenemos, no encapsularnos nosotros mismos con la información sobre transición energética, sobre los hidrocarburos, sino hacerla llegar a cuantas más personas sea posible para, pues, poder generar un correcto debate y que todos como sociedad entendamos cuál es el correcto proseguir de una transición energética y por qué se tiene que dar en conjunto con el petróleo y no contra el petróleo. Y justamente por medio de qué canales y redes sociales se difunde la información. Por el momento estamos solo en Instagram y pues LinkedIn, pero pues la idea es comenzar a activar el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube, capítulo EAGU América. La idea es comenzar a activar el canal para que también pues tengamos más visualizaciones, más visibilidad a partir de eso. Y pues con este tipo de entrevistas o pues lo que te comentábamos sobre como el artículo, pues tener más visibilidad sobre el capítulo, sobre lo que estamos haciendo para así poder llegar a tanta gente como sea posible, no solo quedarnos con la universidad. ¿Y cuáles son las redes sociales? ¿Cuál es el Instagram del capítulo como tal? El Instagram del capítulo es, espérame, te digo, es EAG, ACGGP, raya al piso, U América, que es pues el nombre del capítulo de nuestras dos asociaciones madre y pues la universidad a la que pertenecemos. Bueno, súper. Por medio de estas redes sociales, ya saben, todos se pueden comunicar, se pueden contactar con ellos. Y si alguien está interesado en ir a estas charlas, a estas conferencias, que van a ser tanto virtuales como presenciales, lo pueden hacer. Y también si tienen preguntas, supongo que muchas personas, a raíz de ese conocimiento que ustedes tienen, se acercarán para preguntarles, para buscar asesoría, que
es un tema necesario también, ¿no? Muchas veces, como tú mencionas, esos espacios académicos son necesarios e importantes, pues, para que las personas de a pie, como se dice, conozcamos qué se debe hacer y cuál es la forma correcta, ¿no? Entonces, es una apuesta muy interesante de la Universidad de América y lo más importante que es liderada por jóvenes, por estudiantes universitarios que también están comprometidos con esa transformación y esa transición. Bueno, hay una última pregunta que también quisiera hacerles a ambos y es teniendo en cuenta este panorama de la transición energética y de la disminución de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, ¿cómo creen ustedes que en unos años, pues teniendo en cuenta también la mano ciudadana y digamos que el enfoque ambiental desde otras áreas, ¿no? Porque sabemos que bien la transición energética es una parte, pero la crisis climática requiere más cosas, ¿no? También es un cambio de hábitos, un cambio de consumo, incluso la forma de ver la vida, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva filosófica, incluso ética, es ver el ambiente de otra forma, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que nosotros, digamos, como ciudadanos y como estudiantes, si son estudiantes, o como universitarios, o bueno, desde cualquier rol que ejerzamos, podemos contribuir a que esa transición energética y que a ese, digamos, cambio que necesitamos frente a la crisis climática se dé? ¿Qué podemos hacer todos también para generar avances frente a esto? Lía, no sé si quieres yo hable harto. Bueno, en ese aspecto, pues mirándolo desde todos los puntos de vista, independientemente de lo que tú dices, seamos estudiantes, eh, no estemos estudiando, estemos trabajando, tenemos que pensar, aunque también va relacionado con la forma de entender las situaciones a nivel ambiental de todos, porque no, a veces no todos lo entendemos igual, también afecta, planteemos desde un punto en el que todo el mundo va a estar de acuerdo, y es la parte económica, y es la generación de energía tampoco es económica y tanto el gasto energético y la cantidad de dinero que uno invierte también, por lo menos, estás en tu casa, supongamos que tienes tres televisores, tienes tres computadores y hay mucha más gente en tu casa, todo lo que tú estás haciendo es un gasto energético, es decir, es un consumo. Eso no solamente también por la generación de esa energía que tú estás gastando, se tiene un gasto ambiental, sino también para ti, además del impacto que vas a entender y que vas a ver externo, para ti hay un impacto y es lo que más nos puede afectar o que más le afecta a la persona, porque tú puedes hablarles del cambio climático, de cosas, pero como seres humanos tenemos ciertos problemas a veces en el sentido de que si no es conmigo, no es mi problema. No está bien, es una forma de vida que deberíamos empezar todos a cambiar, porque no siempre es así. Entonces, si no es conmigo, no importa, pero si hay algo que sí te va a afectar y que te va a poner los pies en el suelo y te va a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los gastos que tenemos? Es la economía. No hay más con lo que tú puedas decir. La economía te va a mover a querer hacer esos cambios porque es que siempre vas a necesitar de ese sustento económico. Y eso también tiene que ver mucho con las transiciones, o sea, no es solamente que la transición sea de la industria en general o del gobierno, todo tiene que ver también con cada uno de nosotros y con nuestros roles en la sociedad. ¿Por qué? Porque entre más tú tengas, por lo menos, en tu hogar tienes muchos electrónicos, todo el tiempo los tienes conectados, todo el tiempo estás trabajando con ellos, eso es un gasto grandísimo. Y actualmente con las fluctuaciones económicas, no solamente de nuestro país, sino a nivel del mundo, por todos los inconvenientes que se han generado, eso también tiene un impacto muy grande en la vida en la que uno está actualmente. O sea, cómo estás viviendo tú tu vida. Que si tienes calentadores, de pronto quieres pasarlos a eléctricos o qué tipo de calentadores, por lo menos aquí en Bogotá, pues eso es obvio. No, no todo el mundo se baña con agua fría. Tú tienes calentadores para ese agua. Eso es un gasto que tú tienes. Entonces, ¿qué tipo de calentador tú tienes? ¿Qué tanta energía te consume ese calentador? Un ejemplo muy claro y es que todos lo tenemos. Entonces, basándonos en eso, es ponernos en perspectiva de que hasta ahora, cómo venimos llevando nuestro gasto energético, nuestra
O sea, la huella de carbono que nosotros estamos colocando, porque cada uno de nosotros coloca una en cierta cantidad. Entonces es, ¿qué estoy haciendo yo ahora mismo? ¿Cuál es mi huella de carbono? ¿Y cómo puedo poco a poco tomar decisiones que uno diría o que muchas personas no las van a ver tan relevantes, pero para ti, tanto por tu gasto energético como en tu economía, va a ser muy importante? Entonces, es eso, o sea, no nos vayamos solo a la parte de la industria, nosotros hemos hablado mucho de la parte de la industria y es porque eso digamos que es lo que más se ve, es de lo que más se habla, es lo que más tiene información. Pero eso no quiere decir que nosotros solamente, incluso no siendo ingenieros de petróleo, que en el caso de nosotros lo somos, o bueno, vamos a hacerlo 100%, pero quitándolo de eso, quitando la parte académica, quitando todo eso, también tenemos que ser conscientes de nosotros generamos contaminación. Tú solo como persona en tu día a día lo haces. Cuando te vas en carro, cuando el tipo de comida que comes también es una contaminación. O sea, todo tiene que ver con la huella de carbono. O sea, no nos podemos plantear solo que lo hagan los que trabajan. No, o sea, todos nosotros tenemos que ser parte de este cambio. Y ya no es solo meterte en la parte de energías en el sentido de que si tienes que poner un panel solar en tu casa, que si tienes que poner un calentador también solar térmico, o sea, no necesariamente te tienes que ir a ese extremo o enfocarte demasiado en eso, sino entender las pequeñas cosas de los consumos diarios. No es algo que tú tengas que verlo siempre como un problema, como algo demasiado complicado, porque poco a poco uno lo puede ir mejorando. Todos podemos hacer esos pequeños cambios que a la larga, cuando tú te des cuenta, tanto económicamente como en tu forma de vivir, y ya agregando lo que sí va, la parte de la industria, la parte ambiental, te vas a dar cuenta que a la larga esas pequeñas acciones también tienen un impacto. Esas pequeñas acciones también te van a llevar a una transición, no solamente energética, económica, sino también a tu forma de entender las situaciones con respecto a todo esto de la energía, más allá de simplemente decir, pues si yo no trabajo en la industria, pues no es mi problema. Es mucho más allá de solamente decir, si no te afecta o, entre comillas, no te está afectando, no quiere decir que no pueda hacer algo al respecto. Entonces, creo que iría encaminado a eso principalmente. Bueno, también, tal vez ahí para complementar un poquito, am, yo entiendo que a veces puede ser complicado como saber qué es lo que estoy fallando yo, o sea, como individuo, que, en qué es en lo que más estoy contaminando, cuál es mi fallo, en qué no estoy colaborando con la transición energética, porque pues sí fue muchas veces una pregunta que yo me hice. Am, Descubrí también gracias a una clase que tuvimos el semestre pasado que se llama Uso y Producción de Combustibles Convencionales. Una de nuestras tareas fue calcular nuestra huella de carbono. Y pues hay muchísimos modos de hacerlo, de hacer ese cálculo, pero principalmente buscas en Google, hay 1000 páginas que te van a hacer como una encuesta y a partir de lo que tú respondas en esa encuesta, esas páginas te van a calcular tu huella de carbono. A lo que tú tengas esos resultados, tú te vas a dar cuenta realmente cuál es tu contribución a la contaminación, cuál es tu contribución a la huella de carbono y cómo la puedes reducir. Por ejemplo, en mi caso, mi mayor contaminación y era excesivamente grande, se va por el tipo de comida. Entre más carne, más pollo consumas, más contaminas, más contribuyes a la huella de carbono. Entonces, es realmente mirar eso, porque es la única forma que puedo decir que es fácil de darse cuenta uno en qué está contribuyendo a la huella de carbono. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo pasé de comer carne 4 días a la semana a comer dos, que pues la verdad me sigue gustando mucho la carne y todo eso, pero pues mirando la gráfica que te da, es insostenible la cantidad de carne que yo estaba comiendo comparado con la contaminación que estaba generando. Y pues después de eso ya volví a calcular la huella de carbono con la misma página, las mismas fórmulas, y pues con la reducción del consumo de carne
la reducción de mi dióxido de carbono producido también disminuyó en un alto porcentaje. Pero pues fue algo que yo nunca me hubiera dado cuenta, nunca hubiera detallado, si no hubiera sido por haber calculado mi huella de carbono. Ese dato que mencionas es bien importante porque creo que todo parte de allí, ¿no? También como le mencionaba Lía, si tenemos el conocimiento de que el cambio climático nos compete a todos y que todos somos habitantes del planeta, pues de una u otra forma todos tenemos que aportar, ¿no? Ya sea desde la parte energética, desde la parte de consumo, la ganadería extensiva sabemos que genera gran contaminación ambiental. De hecho, es una de las responsables de la deforestación de la Amazonía, que es gravísimo porque es el pulmón del mundo. Entonces ya vemos que hay diferentes frentes, ¿no? Que no solamente la transición energética, sino que también es incluso la forma en que nos movemos, ¿no? La forma en que consumimos, los materiales que se usan en la producción textil, incluso en las cosas que usamos, no sé, el champú, el jabón, o sea, son muchas variables que hay y creo que todo parte también de ahí, ¿no? De entender cuál es la huella de carbono que estamos consumiendo y cómo la podemos reducir. Porque a la final es eso, es dar pequeños pasos. Si todos damos pequeños pasos, digamos, tú lo hiciste reduciendo el consumo de carne, por ejemplo, yo monto bicicleta, otra persona no consume, no sé, plásticos o recicla o tiene una paca biogestora. Como que hay varias formas de poder contribuir. Muchas gracias chicos por participar en este espacio. Quisiera que por favor se despidieran e hicieran una invitación a todas las personas a que vayan, a que los conozcan y a que se interesen por este tema tan relevante y pues indispensable también para el futuro de nuestro país. Dale. Bueno, pues la invitación es a que se acerquen a nosotros como capítulo y como colectiva. Nosotros estamos comprometidos firmemente en divulgar esta información y hacer a que llegue a cuanta más gente se pueda. Entonces, pues también te agradezco por darnos la oportunidad de expresarnos, de dar nuestro punto de vista y darnos un medio para hacerlo. Y pues nada, también invitar a todas las personas que estén viendo o que nos estén escuchando que nos sigan en nuestra página de Instagram. De verdad vamos a seguir con la labor, vamos a sacar más conferencias, más cursos, tanto del tema del petróleo como tal, por si hay alguien interesado en aprender sobre este, y sobre la transición energética, sobre energías renovables, que pues es a lo que queremos llegar, tanto pues, nosotros como estudiantes, como pues la industria del petróleo. Supongo que es el sentir de la comunidad humana en general. No sé, no sé qué más decirte porque de hecho esa es la idea. O sea, la invitación principal, como lo dice David, es a que se acerquen, a que independientemente ya sea por nuestro canal de Instagram o si es en persona también, no hay problema. La idea es que puedan tener ese acceso a la información, porque de los problemas más grandes que se tiene es el acceso a la información. Generalmente aquí en Colombia es, por lo menos todo lo que es la información, la educación y todo esto, tiende a ser un inconveniente. Entonces, aquí lo que queremos es facilitarles la información, sea para que tengan como todos los recursos con los que puedan también determinar qué decisiones pueden tomar, cómo van a verlo desde ahora y que la verdad se mantengan informados. O sea, la idea es que nos sigan por Instagram, también vamos a tener el canal de YouTube, que lo vamos a ir trabajando también para darles el acceso o la facilidad para que obtengan esa información ahí. Y nada, eso, que estén pendientes también, si quieren saber, que nos escriban por Instagram, ya sea que quieran estar en un evento, en una conferencia, o en un curso también, cualquiera de las anteriores mencionadas. Simplemente es que se comuniquen con nosotros y traten de estar, o quieran, o los que gusten estar ahí para tener esa información que va a estar disponible, puede estar a la mano siempre que la necesiten. Que nosotros lo que queremos es eso, difundir la información y mostrar que vamos más allá de simplemente en la academia, que simplemente por obligación tengas que estar en una universidad para saber.
ese tipo de cosas. Todos estamos en el sentido de la idea de que todos merecemos tener ese acceso a esa información y de verdad saber qué está pasando, qué estamos haciendo o qué deberíamos hacer en cuanto a toda la parte de transición energética. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias, David. Fue un espacio muy constructivo, de mucho aprendizaje. Y sé que para las personas que ven esta entrevista también les va a despejar muchas dudas y les va a servir para conocer justamente por qué es importante la transición energética y por qué también es importante desarrollarlo de la mejor forma. Gracias, que este espacio les brinde mucha oportunidad para crecer y que también lleguen muchas personas interesadas en conocer más de este proceso. Así cerramos este espacio. Gracias, chicos. Y bueno, espero que esta transición energética se dé de la mejor forma para nuestro país y que podamos decir que Colombia de aquí a unos años tiene unos procesos de transición energética responsables, sostenibles y comprometidos con el medio ambiente. Gracias a todos. Espero estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.